Bendiciones. Hoy iniciamos el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y voy a leer estos versículos. Dice capítulo 2, versículo 1: después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén. Otra vez. Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr en vano, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Perdón. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien, mis queridos hermanos, seguimos con el argumento biográfico, ¿no? Y empezamos un poco ya el debate teológico, ¿no? Habíamos visto, ¿no?, en los días pasados cómo las iglesias fueron fundadas por Pablo en su viaje misionero, y también miramos cómo los judaizantes habían llevado a los gálatas a volver de la gracia a la ley, ¿verdad?, retroceder de la gracia a la ley, cómo Pablo les reprende duramente. Queridos hermanos, sí, la verdad que en esto que estoy haciendo a veces me han dicho que estamos yendo lentamente y que se necesita la Biblia, y yo creo que sí tiene razón, estamos yendo un poco lento y se necesita tener la Biblia para este estudio, porque en realidad lo que queremos es hacer que la Biblia sea un libro
más normal para cada uno de nosotros. No sea un montón de versículos ahí perdidos en el espacio, sino que la Biblia es un libro que sí tiene que ver, es un libro espiritual, pero es un libro totalmente racional. Dios nos dio espíritu, pero también nos dio una mente, ¿no? Y un conocimiento. Entonces, tenemos que conocerla, tenemos que ver y mirar cómo realmente la Biblia misma se explica a sí misma. Y también si tenemos al Espíritu Santo, bueno, ya tenemos todo completo, ¿verdad? Así que vamos a mirar a Pablo, por ejemplo, como decían los versículos, desde el versículo 6, que este es el propósito de la carta, ¿no? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Eso es lo que Pablo dice, y en realidad ese es el motivo de la carta, ¿no? Y bueno, vamos a empezar en el capítulo 2. Entonces, desde el comienzo, Pablo enfatizó que el evangelio no lo recibió de hombres, sino de Dios. El versículo, después de los otros versículos, tenemos, ¿no?, este relato biográfico hasta el capítulo 2, versículo 14 por lo menos, donde empieza después a hablar alguna cosa más allá de lo teológico, ¿verdad? Entonces, como también hemos visto, Pablo no era una figura bien conocida en este momento cuando escribe la carta. Por eso él habla de la aprobación, lo vamos a ver, de los apóstoles. Ok, vamos con el primer versículo del capítulo 2. Dice: después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito, ¿no? Pablo subió también después de haber enviado, hermanos, primero, ¿se acuerdan que Bernabé lo presentó y luego lo mandó a Tarso? Luego hay un paréntesis, ¿no?, en el capítulo 9, después de la historia, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 9, versículo 30, dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente en los versículos anteriores estos judíos lo estaban queriendo matar. Y dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Lo que creemos es que este viaje a Tarso, este tiempo, ¿verdad?, que estuvo en Tarso, fue ese tiempo de 14 años que dice el Gálatas 2:1, ¿no? Y luego de esto hay un paréntesis donde Pedro empieza una historia, algunos relatos de la vida de Pedro, ¿no? Como dice el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando, también vino a los santos que habitaban en Lida, y bueno, sigue contando la historia de Pedro. Y luego hay como un lapso, ¿verdad? Y este lapso al parecer son estos 14 años que Pablo menciona en el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Pero luego, entonces, mientras Dios preparaba a Pablo en esos 14 años, Pedro descubre que el evangelio era también para los gentiles, ¿verdad? En el siguiente capítulo 10, como hemos visto, él tiene ese encuentro con Cornelio y luego va a Jerusalén, y ahí todos se regocijan porque Dios también, la salvación no solamente había sido para los judíos, sino para los gentiles, ¿no? Es el versículo 11, ya de 19, al finalizar toda esta etapa, junto con la iglesia escriben una carta circular. Dice: ahora bien, dicen los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿verdad? En el capítulo 11
mientras Pedro ya había tenido esto. Dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Los griegos son los que no son judíos, gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Como hemos visto, ¿verdad, hermanos? Esto era algo que Dios hacía porque estaba haciendo, era algo nuevo. Dice el siguiente versículo 22, que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y ahí enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, ¿verdad? Todavía ellos estaban sorprendidos. Y dice el versículo siguiente, cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor, ¿verdad? De Jerusalén enviaron a Bernabé allá a Antioquía, teniendo la noticia de que ahí se había predicado y que los gentiles se estaban convirtiendo. ¿No? 25 dice después, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, ¿no? Entonces, esto seguramente sucedió después de estos 14 años. Entonces, ahí en Antioquía se congregaron, consolidaron la iglesia de Antioquía, y luego vino la revelación, ¿no? Por la cual fueron a Jerusalén llevando ayuda económica, como dice en el versículo siguiente, ¿verdad? En el versículo 2 dice, pero subí, ¿verdad? Según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿no? Entonces vemos que estábamos aquí en el versículo 26, después del 25, donde Bernabé va a buscar a Tarso, y luego se congregan allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Y luego viene lo que Pablo dice, creemos, ¿verdad? Que se refiere a esta revelación, ¿verdad? El versículo 27. Dice así, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, ¿verdad? Ustedes saben que el libro de los Hechos lo escribió Lucas, y Lucas es uno de los escritores que se llaman apologéticos, ¿no? Entonces él tiene muchos datos históricos, ¿verdad? Muchos datos comprobables, ¿no? Entonces hubo una gran hambre en tiempos del emperador romano Claudio. ¿Ok? Entonces dice, los discípulos de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces ahí fue donde vemos, ¿no? Que Saulo subió a Jerusalén, ¿no? Según una revelación, ¿no? Y luego dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿no? Entonces ahí tuvo la oportunidad de exponer el evangelio que predicaba entre los gentiles, ¿no? El evangelio, como sabemos, de la gracia de Dios. Y parece que dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿no? Parece ser que este Tito estaba con Pablo. En el libro de los Hechos no se lo menciona, ¿verdad? Pero creemos que en ese tiempo lo acompañó. ¿Quién era Tito? Si queremos ver un poquito ¿no? Seguir conociendo la Biblia. Tito era un compañero, dice en el capítulo de 2 Corintios 8, 23
habla de Tito. En cuanto a Tito, dice, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, ¿no? En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, menciona a Tito, y bueno, muchas veces en este capítulo, porque parece que Tito fue uno de los enviados para arreglar, como saben, el problema que había en Corinto, cómo estaba la iglesia llena de problemas, y Tito fue un colaborador bastante eficaz, ¿ok? De hecho, Tito también es aquel al que le envía una de las que se llaman cartas pastorales, ¿no? En la carta a Tito le dice en el capítulo 1, versículo 4, a Tito, dice, verdadero hijo en la común fe, ¿no? Era un convertido de Pablo, un convertido gentil, como habíamos visto, ¿no? Él no estaba circuncidado, pero ahora que había ido con Pablo, no fue obligado a circuncidarse, ¿no? Yendo a Jerusalén. Entonces, verdadero hijo en la común fe, dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa, le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿No? Tito era un hombre de toda la confianza de Pablo, era un enviado en una misión apostólica muy delicada. Parece que Tito realmente era una persona que bien aprovechada, ¿verdad? Y entonces, tanto fue enviado, por lo menos leemos que fue enviado a Creta y también a Corinto, ¿ok? Entonces, como les digo, en la escritura, leyendo el libro de los Hechos y las cartas, era uno de los colaboradores más eficientes de Pablo, ¿no? Aún en realidad más que Timoteo. Muy bien, dice así el versículo 4, que él, en el 3 dice que Tito no fue obligado a circuncidarse, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, ¿no? Entonces los falsos hermanos estaban en esos judaizantes, ¿no? Recuerda, desde el comienzo estaban en contra de la salvación de los gentiles. Desde el comienzo, ¿verdad? Estaban ellos en esta actitud, ¿verdad? Y durante toda la vida de Pablo, todo el ministerio de Pablo, y seguramente después, aunque Pablo murió, ¿ok? Entonces ellos estaban siempre queriendo arruinar la fe, ¿no? Ellos pensaban que los cristianos, los judíos mismos, que los cristianos eran una secta falsa. Y dentro de los cristianos, algunos que se habían convertido, que no creían que uno podría ser salvo simplemente por la fe de Jesucristo. Entonces ellos estaban tratando de obligarles para que no solamente creyeran y se convirtieran de una manera espiritual, sino que guardaran toda la ley y se circuncidaran, que se hicieran judíos, ¿verdad? A veces nosotros predicamos un evangelio de este tipo, ¿no? O sea, tienes que recibir al Señor y esto, y esto, y esto, ¿no? Para convertirnos, para ser justificados, necesitamos simplemente la fe de Jesucristo. Obviamente después, como vamos a ir viendo, necesitamos crecer en Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, estos contrarios, ¿no? Querían someterlos a esclavitud, ¿verdad? Querían que volvieran a lo antiguo, a la ley, y que guardaran la ley. Entonces, dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, aquí estamos. Bueno, aquí.
En el Hechos capítulo 11, no lo tengo aquí, versículos 2 y 3, usted puede verlo en su Biblia, no olvide pasarlo aquí. Dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, en Hechos 11:2, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con él? Ni siquiera era permitido a los judíos entrar en la casa o comer con hombres incircuncisos, ¿no? Entonces, después del primer viaje misionero de Pablo, se hace más fuerte la oposición, ¿no? Ya en el capítulo 15, después de haber vuelto de Antioquía, Iconio, Derbe, Listra, las ciudades gálatas, dice que regresaron a la iglesia base, ¿no? de todos los viajes misioneros, la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se llamaron cristianos. Dice en Hechos 15:1 que entonces los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos, ¿no? Esta era la enseñanza. Si usted no se circuncida, ¿no?, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y ahí tiene lugar el concilio de Jerusalén, donde la iglesia toma una clara postura sobre este asunto, ¿verdad? Pero aquí se ve que Pablo lo tenía claro en todo momento. Él en ningún momento accedió a someterse, ¿no?, para que la verdad del evangelio permaneciese con ellos. ¿Ok? Entonces, él sigue diciendo en versículo 6: pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿verdad?, los apóstoles, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Dice: a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, o sea que Pablo iba a los hombres que no se habían circuncidado, ¿no? Este es el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Y a Pedro, dice, le había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, ¿verdad? Y lo que ellos, o sea, Pablo mismo, cómo fue llamado, ¿verdad?, cómo había sido encomendado a Pablo el evangelio de la incircuncisión, no se ve claramente sino en el capítulo 22, cuando él está dando un testimonio, ¿no?, públicamente, cuando ya lo habían apresado, y él está diciendo qué es lo que le había pasado, cómo él, un perseguidor, había recibido y ahora estaba predicando una fe a la cual antes perseguía. Y en ese testimonio que está en Hechos 22, que cualquiera de nosotros puede ver, versículo 17, miren lo que dice: y me aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, él dice, ¿no? Y le vi, dice, que me decía, ¿verdad?, está hablando de Dios: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán su testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Ok? Aquí está mostrando que Dios le había encomendado a él el evangelio a los gentiles. Le dijo: te voy a enviar, no aquí a Jerusalén, porque incluso al comienzo dice que le querían hasta matar, sino lejos a los gentiles. ¿Ok? Entonces, esto lo habla en un testimonio, ¿verdad? En el capítulo 22. En el capítulo 13, ¿no?, cuando ellos fueron a la iglesia de Jerusalén,
aquí en el 13:46, por ejemplo, él tiene un encuentro, como sabemos. Pablo, cuando iba a una ciudad, como aquí en Hechos 13:46, la ciudad de Antioquía, Pablo tiene entra primero a predicar en la sinagoga judía, para después, y en la sinagoga judía, algunos de los judíos creyeron, otros no, y luego los judíos, ahí en ese mismo momento, que había unos gentiles que no eran judíos, unos griegos, le piden a Pablo que les predique, ¿no? Y los judíos empiezan más bien a contradecirlo. Y aquí en el versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, hermanos, como les he dicho, como hemos leído aquí con ustedes, él sabía, y él ahí mismo, al ver que no funcionaba su evangelio con muchos de los judíos, aunque sí algunos conocedores del Antiguo Testamento fueron sus compañeros, se convirtieron, pero la gran mayoría de la iglesia en aquel lugar era la iglesia de gentiles, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, como les dijo, como decía en el versículo 7, que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, así como a Pedro el de la circuncisión. Dice en el versículo siguiente, 8, Gálatas 2:8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ok? Entonces él dice, si recuerdan, ¿verdad? Los apóstoles, los 12, estuvieron 3 años con Jesús físicamente. Y bueno, y tuvieron un discipulado cara a cara con el Jesús histórico, ¿no? Con el Jesús que había sido hecho hombre, y ellos escucharon palabra por palabra. Pero él, en esos 14 años que estuvo en Tarso, también tuvo un encuentro, aunque de otra manera, ¿verdad? Fue llevado al paraíso, como hemos visto, fue llevado al tercer cielo, escuchó palabras inefables, y Dios también trató, como dice aquí, él también actuó en Pablo para con los gentiles. ¿Ok? Y luego, pero no eran pues 2 evangelios diferentes, era el mismo evangelio. Por eso en el versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿no? Jacobo, ¿no?, que era el hermano de Pedro; Cefas, ¿no?, que era Pedro; y Juan, hermano de Jacobo, que eran los principales, el círculo íntimo de Jesucristo, y considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén. Le dieron la diestra, la mano, ¿verdad?, en señal de compañerismo, y reconocieron que ellos habían sido enviados a los gentiles y los enviaron. ¿Ok? Esto está, por ejemplo, plasmado en la carta que les dieron después de ese concilio, ¿no? Donde se decidió precisamente lo que trata la carta a los Gálatas, que los gentiles eran salvos simplemente por la fe y que no tenían que ser circuncidados ni guardar la ley. Dice en Hechos 15:24, en la carta que llevaron, porque los enviaron, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, esta es una carta de la iglesia en Jerusalén, ¿no?, firmada por Jacobo, Juan y Pedro o Cefas. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley, ¿verdad? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, ¿verdad? Ya ahí ya les están dando el reconocimiento. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos realmente recibieron el respaldo de la iglesia de Jerusalén para los viajes y para empezar la iglesia gentil, ¿verdad? Que es la misma que la iglesia judía, como vemos en todas las cartas, ¿verdad? Uno de los asuntos que trata la carta a los romanos es que es el mismo evangelio y que la iglesia es una sola, donde no hay ni judío ni gentil en la iglesia, somos los mismos. Dice entonces en el versículo 10, solamente dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, ¿no? Si recuerdan, los que han estado conmigo estudiando la carta a los Corintios, Pablo recogía, nos ha recogido en la primera y especialmente también en la segunda carta a los Corintios, ofrenda para los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y dice aquí Pablo en su carta a los Gálatas que él había procurado hacer esto con diligencia. Luego empieza a contar un pasaje, una anécdota que pasó con Pedro, incluso Bernabé. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces, en uno de esos tiempos, que tampoco vemos en el libro de los Hechos, que no hemos identificado, Pedro va a Antioquía. Y ahí parece que tuvo un altercado con Pablo. Dice, y Pablo dice que era de condenar. ¿Y qué era lo que era de condenar de Pedro? Dice el versículo 12. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, ¿no? Recuerda que comer con los gentiles era abominación para un varón judío. Dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se le traía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿no? A Pedro le pasó, ¿verdad? Recuerden que era una abominación. Miren lo que dice cuando él va a visitar a Cornelio por primera vez, ¿no? ¿Qué le dice a él? ¿No? Dice, vosotros sabéis, dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿no? Y ahí fue que Dios dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame comer común o inmundo. Por eso él ahora comía con los gentiles. Pero cuando llegaron los de la circuncisión, ¿no? y podemos entender ahora por qué él tenía miedo. Porque los de la circuncisión, los judíos, eran violentos perseguidores de los que no eran judíos, ¿verdad? Y peor, de los que predicaban, ¿no? A Cristo y los perseguían, ¿verdad? Y esa persecución duró todo el primer siglo e incluso hasta después. Entonces, Pablo dice que esta acción de Pedro era de condenar, ¿no? De que ellos se retraían, dice, y se apartaban. Y dice luego el versículo siguiente, 13, que en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, ¿verdad? Ahí en Antioquía, recuerden, Antioquía era una iglesia mayormente gentil, y ellos habían ido a visitar. Y en esa visita vinieron algunos judíos de parte de Jacobo, ¿verdad? Que en realidad si eran de parte de Jacobo también eran cristianos, pero no sé cómo a ellos les entraría miedo, ¿verdad? Pensando que los iban a perseguir. Pero dice
que otros judíos también fueron arrastrados, dice, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿no? Y en su simulación, la palabra simulación, hermanos, en el idioma, en el diccionario, dice la palabra sunupokrinomai, es una palabra difícil en el griego, que quiere decir, que dice relacionado con la palabra upocrisis, que quiere decir en realidad unirse en una actuación hipócrita al pretenderse actuar con motivo, dice, en tanto que es otro el verdadero motivo que inspira el acto, ¿no? Entonces ellos en realidad, dice ese diccionario Vine, dice así que en Gálatas 2:13 dice, Pedro, al separarse con otros judíos creyentes de los creyentes gentiles en Antioquía, pretendía que su motivo era la lealtad a la ley de Moisés, en tanto que lo que en realidad movió a ello fue su temor a los judaizantes. Dice así, ¿no? Se traduce en su simulación participaban, ¿no? O sea, en realidad ellos empezaron como a comportarse como judíos, siendo que antes habían estado comiendo con los gentiles. Aquí, hermanos, estamos viendo los inicios de la iglesia, donde las cosas estaban oscuras, no estaban tan claras. Por eso Pablo pone una raya bien clara en esta carta a los Gálatas, para que ya no tengan dónde perderse. Porque miren lo que dice en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, dice, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, le reprende, miren, es interesante mirar, que le reprende públicamente. ¿A quién? A Pedro, siendo Pedro el apóstol principal de los 12. Y no solamente lo reprende, sino que lo hace públicamente, porque Pablo sí sabía lo importante que era poner las cosas en su lugar. En este acto se ve que él quería dejar bien sentado cómo era esto del Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Se ve que Pedro, que vivía como cristiano y no como judío, pero tuvo miedo de los judíos y no sabía qué hacer. Amén. Ok, y luego dice la palabra aquí que ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En realidad el término obligar no es tanto que él obligaba, no es tanto que él, no sé, amenazaba, pero porque la palabra obligar es la palabra anancaso, que quiere decir poner una constricción, constreñir, ¿no? Y esta palabra, por ejemplo, se usa en varios versículos. Por ejemplo, esta palabra, ¿no? Que dice aquí obligar, se usa en Marcos 6:45. Dice, enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca. Hizo es la misma palabra de obligar. Y en realidad aquí vemos que no es que Jesús estaba obligando a entrar en la barca, sino que los constreñó a entrar en la barca, ¿verdad? En algunos momentos también puede también tomarse como que obligaba, ¿no? Como en Gálatas 2:3, ¿no? Cuando habla de Tito, que Tito dice no fue obligado más bien, ¿verdad? Luego en Hechos 28:19 dice, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación, etc.
él no es que estaba siendo obligado por alguien, sino que él tenía razones. Él tenía razones para apelar a César, ¿no? Porque si él no hubiera apelado a César, es muy probable que a él lo hubieran condenado en ese tribunal, ¿no? de los reyes puestos por Roma, que estaban en la Tierra Santa. Entonces él, aprovechando de su ciudadanía judía, dijo: ya aquí no tengo otra que apelar a César, ¿no? Como ciudadano romano lo respetaron y ya no lo acusaron ni lo condenaron. Esos gobernantes, ¿verdad?, que como hemos visto sí eran corruptos, sí estaban en la corrupción. Pero él dijo: mejor me voy a Roma, que me manden a Roma, obligan aquí a estar aquí, ¿no? Entonces, la palabra obligar, que está aquí, ¿por qué obligas a los gentiles? En realidad se podría decir: ¿por qué los inspiras a judaizar? Porque con la actitud de Pedro estaba como diciéndoles, ¿verdad? Pueden nomás circuncidarse, ¿por qué María no se circuncida y así nos libramos de la persecución? ¿Verdad? O sea, es como que Pedro estuviera diciendo eso con su actitud. Y para Pablo, esto era muy grave, esto no podía ser. Y Pablo reprende a Pedro públicamente en ese momento, ¿no? Incluso, miren, tan fuerte podía ser, y como les digo, las cosas como no estaban tan claras en esos momentos, que son los momentos iniciales de la iglesia, que aún Bernabé, como dice en el versículo anterior, y otros judíos fueron también arrastrados por el ejemplo de Pedro. Muy bien. Sigue, ¿no? Dice el versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, aquí hay un escrito muy completo y con afirmaciones categóricas bien claras. Dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano podrá en su naturaleza tener una vida tan justa que esa vida justa lo haga justo ante Dios, ¿verdad? Ante la santidad de Dios, no. La justicia del hombre es algo que viene de Dios mismo, ¿verdad? Es la obra de Cristo que nos limpia tan limpios, ¿no?, que eso nos hace justificar. La palabra justificar es la palabra dikaion, que quiere decir mostrar o considerar como justo o inocente. Primariamente quiere decir considerar ser justo, declarar ser justo, dice, pronunciar a alguien justo. O sea, Dios nos pronuncia justos, Dios nos trata como justos, ¿verdad? Y la ley del universo nos ve como justos cuando nosotros, no por las obras buenísimas de la ley que hayamos hecho, sino porque simplemente hemos creído en Jesucristo. Y este es el punto de esta carta. Y luego no solamente lo enuncia, sino también lo aplica. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ese nosotros lo incluye a Él. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, en el capítulo 3
de este mismo libro dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Nadie en su naturaleza humana pudo cumplir todas las cosas escritas en la ley. Y dice el versículo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica. Otra vez lo vuelve a decir en el capítulo 3. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. En el capítulo 5, mire lo que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. O sea, es tan grave querer justificarnos por la ley, no por hacerse judíos, que era lo que buscaban los judaizantes, que nos desliga de Cristo. Y luego dice: de la gracia habéis caído. Esto dice en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 3, 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no porque nos hacemos judíos y nos circuncidamos. En su carta a los romanos, miren, en el capítulo 3 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ok? La justicia, dice, por medio de Dios. No es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿verdad? Hermanos, si las leyes judías pudieran, hermanos, no pueden salvar, ¿por qué debemos seguir obedeciendo? Ahora, el asunto es que nosotros, el hecho de que la ley no nos justifica, no quiere decir que nosotros no guardaremos la verdad, la ley moral de Dios. No quiere decir que no hagamos el bien. Y aquí está la pregunta, ¿no? Si las leyes judías realmente no pueden salvarnos, ¿por qué debemos seguir obedeciendo hoy los 10 mandamientos y las otras leyes morales del Antiguo Testamento? Amén. En realidad Pablo no está diciendo, quiero que quede claro, que las leyes eran malas. No, miren, por ejemplo, en Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero el problema es, como dice el versículo 14 de este mismo capítulo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no está en la ley, el problema está en nuestra naturaleza. Y cuando yo en mi naturaleza, con mis esfuerzos humanos, quiero vivir de una manera tan santa que puedo ser declarado justo delante de Dios, estoy fallando, porque nunca lo podré hacer. Amén. Entonces, no puedo ser aceptable delante de Dios por la ley. Ahora, la ley juega un papel importante en la vida de nosotros, sí. Porque la ley, aquí número 1, nos protege del pecado, dándonos normas para nuestra conducta. Nuestra mente necesita colaborar con esa nueva naturaleza espiritual que tenemos. En segundo lugar, la ley nos convence de pecado. Amén. Nos da la oportunidad para arrepentirnos y pedir perdón, porque no somos perfectos, estamos en camino de perfección. Y número 3, la ley nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca podremos cumplir estos 10 mandamientos a la perfección. Por eso el cumplir la ley no puede salvarnos. Pero más bien, después que llegamos a ser cristianos, después de ser salvados, esa nueva naturaleza de Dios, si nosotros, como dice aquí, seguimos viviendo vidas de fe, esa nueva naturaleza nos va a llevar a ser, como dice la Biblia, perfeccionados. Perfeccionados, ¿qué quiere decir?
que esa nueva naturaleza de Cristo, que ha venido no porque fuimos buenos, sino porque creímos en la obra perfecta y suficiente de Cristo, esa nueva naturaleza puede crecer y podemos así empezar a guardar la ley. ¿Amén? Entonces, miren lo que pasa aquí en este mismo capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Aquí está el problema, ¿no? El anterior dice que la ley es espiritual. Pablo decía, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, entre la ley y el ser humano sin Cristo no hay compatibilidad. Dice el versículo 15, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso. El hombre que quiere guardar la ley, mira, como dice más adelante, veo mucha ley en mis miembros, dice que se rebela contra la ley. O sea, el ser humano en su naturaleza no tiene esperanza de ser justo delante de Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos. Gálatas capítulo 2, versículo 17, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, dice, también somos nosotros hallados pecadores, dice, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. O sea, pecador quiere decir uno que hace pecado. O sea, si dice, buscando el camino de la gracia, nosotros, dice, somos hallados pecadores, porque no somos perfectos, como recuerden, vamos siendo perfeccionados. Quiere decir que Jesucristo, o sea, quiere que no guardemos la ley. Es esto mismo de lo que estábamos hablando. No es que Cristo, aquí la respuesta es en ninguna manera. Cristo no es el ministro de pecado. El afirmar que no somos salvos por las obras de la ley no quiere decir que debemos hacer las cosas contra la ley o contraria a la ley o debemos transgredir la ley. Definitivamente no. Simplemente porque la ley, como hemos leído en Romanos, Pablo dice, es santa y el mandamiento justo y bueno. El problema es que no es en base a cumplir esa ley que somos declarados justos. Pero Cristo no es ministro de pecado. Cristo quiere que cumplamos la ley. Y de hecho ese es el único camino que vamos a mirar en el capítulo 5. El problema de los Gálatas era que habían empezado bien, se amaban, pero después empezaron a vivir en las obras de la carne. O sea, era el legalismo no transforma a nadie, dice el libro de Hebreos. Bueno, ok, versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí. Entonces, ok, volvemos al 17, dice, aquí escribí, si nosotros caemos ocasionalmente en pecado, eso es más o menos lo que quiere decir aquí, ¿será Cristo servidor del pecado, ministro del pecado? La ley decía, cuando hablamos de la ley, ¿no? Los mandamientos, ¿no? De la ley moral, Pablo trata de decir que no es que debemos pecar o que podemos pecar sin problema. No, lo que dice es que el tratar de no pecar no me hace salvo. Lo que pasa es que para ser salvo yo tengo que tener otra naturaleza. No es que al decir salvo por fe y no por obras, no, como dice ahí, quiere decir que Cristo quiere que pequemos. No, en ninguna manera. Y dice, y luego en el versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No, si Pablo estaba diciendo que no es la justificación por fe, digamos, ¿no? Y él se contradice, ¿no? Y ahora empieza a predicar las obras de la ley tal como lo hicieron. O sea, no dijeron, pero con su actitud dieron a entender, ¿no? Pedro,
y Pedro mismo arrastrando a los otros judíos y a Bernabé, ¿verdad? Entonces, ellos se hicieron transgresores, ¿verdad? Porque ellos ya habían aprobado que no se necesitaba judaizar. Entonces, está como diciendo eso en este versículo 18. Dice, ¿por qué? Dice el versículo 19, porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, primero, la ley mata, ¿verdad? Porque la ley en una naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa no la puede guardar, entonces la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces por la ley es muerto para la ley. Porque muere juntamente con Cristo. O sea, Cristo murió, Él se llevó nuestros pecados. Y nosotros, ese viejo hombre pecador, muere con Cristo por la fe. Entonces, al morir Cristo, ya pagó la sentencia. Entonces, en esa nueva vida, la vida de resurrección, la nueva vida en Cristo, ya la ley no me puede condenar. Porque Cristo ya pagó por mi pecado. Y según la ley yo no puedo recibir 2 veces la sentencia por el mismo pecado. Por eso dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que él estaba muerto, su viejo hombre. Por eso dice, ya no vivo yo. Ese yo es el viejo Pablo. Amén. ¿Qué quiere decir que hemos sido crucificados con Cristo? Es que legalmente, hermano, Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo. Porque nuestros pecados murieron en Él, murieron con Él. Ya no estamos más condenados. En el camino de la gracia, hermanos, es que yo adquiero una nueva naturaleza, una naturaleza santa. Ahora, lo que tengo que hacer, como decía Pablo, es más bien asegurarme de que el viejo yo, quede muerto, para que el que se exprese a través de mí sea solamente Cristo. Las nuevas obras mías ya no son mías, son de Cristo en mí. Y Cristo vive en mí simplemente por la fe, porque yo jamás pude. Entonces ya no confío en mi fuerza de voluntad para cumplir la ley. Ahora creo en aquello que ha ocurrido dentro de mí, un nuevo nacimiento. Y porque el asunto es que eso que ha pasado en mí es una cosa espiritual. No la puedo ver con mis ojos. Necesito creer, no la puedo percibir con mis sentidos. Muy dentro, en el fondo, en mi interior, hay una voz, que es la voz de la fe que se levanta y que me da una certeza. Por eso la fe es la certeza, y me dice que Cristo vive en mí. Y en la medida en que yo soy capaz de permitir esa fe, en esa medida, esa fe empieza a hablar más fuerte que mis sentidos. Amén. Y más bien mis sentidos tienen que empezar a someterse a esa fe. Y en esa medida, Cristo vive en mí. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, dice, en el cuerpo, en esta vida, lo vivo en la fe, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Y termina el capítulo, bueno, no el capítulo, pero termina este punto, porque ya son las 8:29, diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ok, mis hermanos, miren, yo lo dejamos esto para continuar explicando un poquito más en el próximo video, ¿no? Lamentablemente se nos ha hecho la hora y quiero que por lo pronto estemos meditando. Estoy pidiéndole al Señor
que nos ayude y que nos dé una buena idea, ¿verdad? Que nos vaya haciendo entender. Porque, ¿saben? Estas cosas espirituales son muy difíciles de poner en palabras, ¿verdad? Son cosas que ocurren en el espíritu. Quizás lo más maravilloso, por ejemplo, del Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento ilustra estas verdades, ¿verdad? Quizás vamos a necesitar algunas ilustraciones del Antiguo Testamento. Algunas están aquí en esta carta a los Gálatas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, un abrazo, que Dios me los bendiga y bueno, continuamos el próximo día miércoles.